Historias que te van a impactar. Relatos asombrosos. Magia. Misterio. Todo eso ocurre cuando la luz se apaga. Comenzamos. Amigos, sean bienvenidos a Cuando la luz se apaga, su canal de historias y relatos que los dejarán sin aliento. Agradezco a todas las personas que me siguen enviando sus relatos. Y bueno, antes de dar inicio a esta sesión, los invito a que se suscriban al canal, compartan el video y le den like. Bien, en Cuando la luz se apaga, los relatos siguen llegando de manera fluida. Este primer relato lo envía Daniela. Les cuento. Bueno, mi casa tiene un cuarto escondido, no le entra mucha luz. Está medio oscuro y pues una vez mi abuelito dijo que cuando él trabajaba en ese cuarto, vio a un niño que era parecido a mi primo. Este niño se metió debajo de la cama y se rió. Yo tenía como 7 años en ese entonces y pues me tocó dormir en ese cuarto. Dormía con mi hermano y pues una vez se fue la luz y quedó demasiado oscuro. Fui por mi hermano y de la nada sentí que agarré algo y lo tiré. Ya cuando llegó la luz fui a revisar qué había tirado y no vi nada. Y eso que yo fui la primera en entrar a aquel cuarto. En otra ocasión uno de mis primos en ese mismo cuarto dijo que le agarró el sueño y se quedó dormido, pero que sintió que alguien andaba brincando en la cama y dice que entrecerró sus ojos y vio a un niño que andaba saltando. También, como hay un baño en ese cuarto, pues una vez yo andaba a gusto haciéndome mensa por ahí y estaba con uno de mis primos pequeños y pues andaba jugando con él y se escuchaban ruidos en el baño como si abrieran la llave y mi primo me dijo: es el duende que está en el baño, no te espantes. Yo la verdad salí corriendo y sí hay pequeñas anécdotas, pero es que la verdad todas estas historias sí me dan miedo, porque siempre en ese cuarto se oyen muchos ruidos. Incluso ya han echado agua bendita, pero mi abuelita dijo que le aventaron la bandeja cuando andaba regando el agua. Incluso una de mis tías tiene trolls y dice que escuchó cómo le decían: cierren la puerta o si no se va a salir. Y pues sí se salió, pero ya está otra vez en ese cuarto. En fin, no sé si mi historia les pueda dar miedo, pero se ha pasado. Desde esos momentos yo creo en duendes y sé que seguramente andan por ahí. Vamos al siguiente relato de este día, que es enviado por Diego. Él nos habla de su abuelito. Aquí comienza esta historia. Mi abuelito me contó algo así de un nahual. Cuando él era joven, vivía en Huautla, Hidalgo. Yo actualmente he ido varias veces y el lugar es bonito, solo que donde vivía mi abuelito era una zona bastante rural que conserva todo bastante bien. En el tiempo en el que mi abuelito estuvo ahí, era bastante más rural de lo que hoy en día es. Él me contó que en una ocasión fue a un baile. Él solía montar a caballo para moverse, pero en esa ocasión decidió caminar. Incluso al día de hoy hay caminos en ese lugar que están en viva oscuridad y se deben atravesar calles de grava y monte. Saliendo del baile, le tocaba volver a casa y vio cómo se acercó al lado suyo un puerco, con una forma un poco rara. Mi abuelo cargaba con él un machete. Estando bajo los efectos del alcohol, pues no pensó nada mal, y el animal no mostró nada tenebroso, más que su extraño comportamiento de querer seguirlo. Mi abuelo se preocupó y lo quiso espantar, pero el animal no lo dejaba en paz, así que decidió sacar su machete y atacarlo. El cerdo tenía una carne sumamente dura. Mi abuelo dice que batalló mucho para poder apuñalarlo con el machete y que cuando por fin logró cortarlo y pudo abrirlo con su machete, el animal no estaba sangrando. Su carne estaba muy seca, como si se tratara casi de un cadáver. Él se extrañó bastante de esta situación y preguntó con familiares qué podía hacer. Para esto,
Otros pobladores del lugar y algunos vecinos le comentaron que podría tratarse de un nahual o un brujo, un ente que ya había muerto y solo se mantenía vivo gracias a sus transformaciones. Por eso, cuando él lo mató, vio eso por dentro del animal. Lo más curioso del caso fue que cuando al otro día mi abuelito volvió al lugar para buscar el cadáver del animal, este había desaparecido. No había restos de sangre ni nada que pareciera que había matado a ese ser ahí. Como pueden notar, mi historia es corta, pero les agradezco por escucharla y gracias por leer. Tercer relato de la noche. El siguiente relato lo envía a Jesús. Vamos a comenzar. Mi familia por parte de mi mamá es de Veracruz. Yo siempre he sido muy apegado a mi abuelito. Desde chico siempre me llevaba de aquí para allá y hasta en el trabajo siempre me le pegaba. Y él me contaba historias, relatos, vivencias que él tuvo durante toda su vida. Fue soldado ahí en Veracruz, era velador, también fue albañil y entre muchos más oficios. Entonces, absolutamente tenía historias para contarme de todo tipo. Y aquí va lo bueno. Un día yo le pregunté por los duendes, que si los había visto o si sabía de él. Me dijo que nunca los había visto, pero que sí había visto brujas y hasta nahuales. En ese momento yo no sabía qué eran los nahuales y en mi intriga procedí a preguntarle que qué era eso. A lo que me respondió que eran brujos con el poder de transformar su apariencia física en lo que quisieran y hasta poder volar. Me contó que estando en Cerro Azul, Veracruz, después de retirarse como soldado, se dedicaba a ser velador de parcelas. Se encargaba de cuidarlas y evitar que se robaran los elotes. Entonces, me dijo que una noche le tocó trabajar. Desde que llegó como a las 9 hasta las 7 que él trabajaba. En todo el transcurso de la noche desde que llegó, se sentía una vibra muy pesada y diferente. Hasta luna llena había y todo. Y como de costumbre, llegó y empezó a dar vueltas por la parcela para cuidar. Y ya como a las 12 de la noche que se fue a sentar a su silla, dice que empezó a sentir mucho sueño y cansancio, y que en el momento se imaginó lo peor. Él ya sabía lo que podría pasar. Me dijo que empezó a sentir una vibra muy pesada, mucho frío. Empezaron a escucharse ruidos como si hubiera gente dentro de la parcela caminando, por lo cual procedió a sacar su rifle. Y es que como fue militar, él tenía mucho conocimiento para utilizar las armas. Entonces, en esos tiempos no había tanta seguridad, era cuidarse uno mismo. Por eso la gente acostumbraba a tener rifles o sus propias armas para defenderse. Entonces, con rifle en mano y apuntando hacia adentro de la parcela, empezó a gritar que quién andaba ahí, a lo que le respondían con risas y se movían más, hasta que dice que se armó de valor y entró apuntando a la parcela, cuando dice que salió un puerco corriendo y mi abuelo fue tras de él para atraparlo, pensando que era un simple animal. Cuando dice que estaba por tomarlo de la cola, el puerco saltó y se paró en dos piernas y siguió corriendo. En ese momento mi abuelo se quedó paralizado, pues no creía lo que estaba viendo. Dice que apuntó para dispararle, cuando antes de que jalara el gatillo al puerco, le salieron dos alas y empezó a volar mientras se reía. Mi abuelo quedó congelado por lo que vio, a tal grado que se le cayó el rifle y dice que cayó en sus pies. Y del golpe, como que se descongeló de todo ese trance que estaba pasando. No atinó a hacer otra cosa más que persignarse y tomar su rifle y salió corriendo para su casa. Él dice que nunca había visto a un nahual hasta ese momento y había escuchado de ellos, pero nunca los había visto. Y hasta la fecha que me cuenta esa historia, se le pone chinita la piel. Las historias de mi abuelito son las mejores y por eso me encantan todos los relatos que cuentan aquí. Saludos a todos y seguiré escuchándolos. Los nahuales, entidades que nos siguen mostrando muchas interrogantes.
He dejado para el final un relato muy curioso que llamó mi atención y que al final tendremos muchas dudas. Este relato lo envía Roberto. Les cuento. Cuando yo era pequeño solía viajar con mis papás al pueblo de mis abuelos y siempre nos deteníamos en un pueblo a comer empanadas. En una ocasión nos tocó viajar por autobús. Era un tramo largo, como de 8 horas aproximadamente, y en esos viajes generalmente los autobuses se van deteniendo cada pueblo. Cuando pasamos por el pueblo donde siempre comíamos, le dije a mi mamá que quería bajar por mis empanadas. Yo recuerdo haberme bajado con ella a comprar y como había mucha fila, entonces le dije a mi mamá que me iba a adelantar el camión. Mi mamá confió porque mi papá estaba viéndome desde la ventana. Así que me dijo, ve con tu papá, yo te miro desde aquí. Y así fue, yo subí al camión y cuando llegué a mi lugar, había otro niño idéntico a mí en el lugar. Nos quedamos viendo y en eso volteo a ver a mi papá y él estaba completamente dormido. La sensación fue de una extrañeza tremenda. Yo a esa edad no encontraba cómo contarlo o explicarlo. Lo único que atiné a hacer fue llorar. Instantáneamente, después de que comencé a llorar, el niño frente a mí desapareció. Otra parte muy rara en esto es que, según dice mi papá, él estaba despierto viéndome regresar de comprar. Pero no, yo recuerdo que él estaba dormido. Él afirma que nunca se durmió y que vio todo momento cuando yo regresé. Cuando mi mamá llegó le conté y no me creyó. Me dijo que quizá me había mareado. Hasta el día de hoy nadie me cree, pero supongo que me vi a mí en otra realidad. Aún sigo buscando una explicación lógica. Agradecería que si alguien sabe, me dijeran qué pudo ser ese extraño suceso. Aquí concluye este relato. Vaya impresión. Les cuento. Este relato me llamó la atención, pues ya en algún otro momento de mi vida escuché una historia similar de una persona que se vio a sí misma con otra ropa, otro corte de cabello, pero así, justamente frente a frente. Algunos explican esto como un fallo en la Matrix. Otros han señalado que la realidad se alteró. Y en el tema de multiversos hay muchas suposiciones. Es decir, tu otro yo de otra realidad logró romper la barrera del espacio-tiempo y llegó hasta ti para tratar de comunicarte algo. A ciencia cierta, estos sucesos aún no se logran explicar, pero por ello dejé al final este relato. Es curioso volver a conocer una situación de este tipo. Si tú conoces situaciones similares, te invito a que me las cuentes. O si tú sabes por qué podría pasar esto, explícamelo en la parte de abajo. Cuéntenme ustedes, ¿qué piensan? ¿Les ha pasado algo similar? ¿Han tenido contacto con nahuales? Un programa muy interesante y que nos deja muchas interrogantes. Por hoy ha sido todo. Los invito a que le den like al video, se suscriban, compartan y nos escuchamos en la próxima emisión.